padre e hija, ingeniero, empresario, contadora con una especialización, un máster en mercados financieros. ¿Cómo será la sobremesa del asado, no? Hablan de estas cosas, se consultan sobre esto que está pasando con la turbulencia en los mercados financieros, las fintech, las tecnológicas. ¿Qué conversan entre ustedes? Pues son dos expertos, uno en fin y uno en tech. Bien. Pará, si querés te quiero contar cómo vine a parar acá. Ok, sí. Porque me llama un día Marcela y me dice, mirá, hay un evento de fintech y queremos que vos hables. Y digo, pero está muy bien, pero yo de fintech no sé nada, digamos. Yo no sé. Dice, bueno, pero no hay ningún problema, me dice, porque vos sabés de tech y tu hija sabe de fintech. Entonces, acá estamos los dos sentados. Esa fue la clave. Él siempre muy humilde diciendo que no sabe porque él respeta mucho a sus colegas, yo sé. Pero bueno, sí, esa es la forma en que los convencí a ambos. Bien. No, yo creo que sí. Digo, primero, bueno, gracias por la invitación. A veces hablamos, más que nada yo lo consulto, sobre todo cuando estoy en alguna inversión más tech, ¿no? Lo he consultado varias veces. Creo que, digo, bueno, con Zoom nos ha pasado. Me acuerdo que una de las inversiones en el 2020, con la pandemia, cuando había empezado, bueno, cuando estoy pensando en esas inversiones, digo, bueno, ¿qué es lo que te parece? Porque, a ver, para invertir en algo tenés que conocer la industria en sí, entonces, digo, me ha servido como consultor para la industria. Pero sí, igual no es que tampoco hablamos tanto, generalmente, digo... Hablan de otras cosas, de fútbol, no sé. Un poco Casa de Herrero, cuchillo de palo también, ¿no? En donde, digo, tratamos de sobre todo si hay algo en la temática que se va dando, o lo uso más como consultor. Ya me pasó un día con mi hijo Gonzalo, que viene el profesor y le dice, qué increíble, dice, las cosas que hablarán en la cena, ¿no? Y Gonzalo dice, mística. Sí, dice, el otro día hablamos de un campeonato de tortazos entre rusos, ¿viste? No. O sea, en el fondo son una familia como la de todos. Totalmente. Está bien. Bueno, y con respecto a cómo son ustedes, como en general, al momento de, o sea, en sus estilos como inversores, o de cuando tienen que tomar decisiones de inversión, ¿cómo son? Hay uno que es el más arriesgado, el otro es el más conservador. ¿Cómo se identifican individualmente? Y nosotros ahí los comparamos. Yo creo que soy un poco más arriesgada por el hecho, por los instrumentos, ¿no? En el que utilizo. Digo, papá es más, clásico, como todo, como tiende a pasar, ¿no? Cuando estás más en un medio tendés a tomar más riesgos, sobre todo por los instrumentos, con derivados, por ejemplo, que digo que, bueno, que si no estás tan en el tema, quizás no tomas tan ese riesgo, que a veces sale bien y que muchas veces sale mal también, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo que por ahí... Pero creo que sí, que yo soy de tomar un poco más de riesgo, en ciertas épocas más y en ciertas épocas menos, en donde, bueno, en épocas alcistas ha ido mejor y en épocas bajistas peor. Pero creo que yo tengo un perfil más arriesgado. Pero no sé vos qué considerás, Pa. No, yo soy cada vez más bruto, digamos. Yo me he movido cada vez a cosas más simples. Sí, ella, opciones me explica todas las veces, los calls, los putos, Una vez en un buquebús veníamos Sí. volviendo de las leñas, cuando estuvimos hablando sobre eso, ahora justamente hablando de eso, saqué una hoja de mi hija con una lapicera y con unos dry pens que habían ahí y estuvimos hablando. Mi padre es muy curioso en todo y es una gran capacidad que tiene de saber sobre muchas cosas. Y me dijo, Cami, explícame cómo funcionan con las opciones. Estábamos en el barco y de repente saqué hoja de mi hija y empezamos a hacerlo y aprendió en 2 horas lo que doy de repente en 5 horas de una clase, lo aprendió. Sí, pero después fui y compré el Spider, ¿no? Digamos. Y además te lo explicó ella, una despegada, sí. ¿eh? No, todo perfecto. Y con los niños atrás con gritos y todo, ¿no? En un ambiente que no era tampoco, tan de aprender como en un aula, ¿no? Más complejo. Claro, pero, sí, no es para cualquiera, obvio. Enseñarlo con niños, todas las madres sabemos que siempre presentan un desafío adicional ahí. Chicos, además de 2 años, 5 años, varios sobrinos, así que fue muy divertido eso, creo que fue una anécdota muy divertida. Claro. Y con respecto a este escenario de... Recién me hablabas lo de que algunas veces salen bien, algunas salen mal, ¿no? Las ganadas y las perdidas. ¿Nos pueden compartir como alguna situación, alguna posición que salió bien? O sea, que si bien, entré justo cuando tenía que entrar al mercado, qué bueno que aproveché, y en el caso tuyo, capaz que algo financiero, en el tuyo algo tecnológico, y dije, bien, la vi, este era el sector en el que había que invertir, y otra en la que, la verdad compré el Bitcoin re alto y
después se hizo pelota. Me pasó con Bitcoin, exactamente, bien, esa fue una que me salió mal. No Bitcoin en sí, sino con un ETF que lo replica, eso fue una mala. Una buena, que fue justamente que le consulté a él, fue con Zoom en el año 2020, bien, cuando la pandemia vino. Lo que nos pasó en la facultad fue que en una semana lo tuvimos que adecuar, decir, bueno, empezamos el 13 de marzo, el 21 estamos dando clases por Zoom. Ahí estamos viendo que todas las universidades también estaban tomando esa plataforma. Dije, wow, qué potencial que tiene esto y cómo se ha aplicado. Y de hecho le pregunté a él cómo lo veía Zoom, que fue una herramienta que hasta el 13 de marzo, hasta el 12 de marzo no la conocía, no tenía ni idea y creo que nos pasó a varios también de que no la conociéramos. Y bueno, con Zoom me fue muy bien, digo, en la pandemia subió mucho y la vendí también a tiempo, que después obviamente bajó porque la masa de usuarios empezó a bajar también. Así que bueno, esa fue una que se la debo a él. Bien. ¿Y vos, Nicolás? No, yo tengo ganadas y perdidas por todos lados. Por todos digamos, lados. Sí, Ninguna en particular. Ninguna que te dolió en particular o que dijiste, No, vamos. me encantan las ganadas, sí, te las cuento todas, digamos. Con las Google te ha perdidas- pasado, con Perdóname, Google con- te ha pasado. Con Google entré en el IPO. Entraste en el IPO, por eso. Sí, digo. sí, digamos. No sé, una, si querés, como una referencia, por ejemplo, fue Cisco, digamos. Yo compré Cisco cuando empezaba todo el proceso de Internet, así que digo, fue un éxito brutal y como vos decías, wow, ¿viste? Y después cuando se termina y la cosa cae, ahí tenés el tema de, bueno, gané lo suficiente y me retiro o no, ¿viste? Toda esa discusión que al final quedaste apegado a algo, y al final vendimos con ganancia, pero no vendimos en el pico. Y de ahí siempre me quedó la idea de que por lo menos para mí, que lo veo afuera, es imposible el timing del mercado, ¿no? Digamos, a ver, con Es muy precisión. Entonces, no sé, yo en general hago cosas de largo plazo, o agregadas, tipo el Spider o cosas por el Sí, estilo. sí, no entrar en pánico ni entrar en cuál es No, el momento o- justo. O cosas que, digamos, que yo conozco, digamos, es decir, me acuerdo de una de mis primeras inversiones también, que estaba mirando, no sé qué, y en un momento leo una noticia que habían encontrado una vacuna contra la hepatitis, entonces había un laboratorio que hacía la vacuna de la hepatitis y que iba a subir y no sé qué, y compré la vacuna de la hepatitis. Nunca hubo ninguna vacuna, nunca hubo nada, me clavé de cabeza con eso. Y después mi reflexión fue, ¿y yo qué sabía de vacuna de hepatitis? ¿No? Digamos, entonces, a partir de ahí me dediqué solo a los temas que sé, digamos. Y por Sí. eso, por ejemplo, entré con Bitcoin en el 2014, pero no es porque viera algo, sino porque entendía que la tecnología de fondo era un invento genuino, profundo y increíble, digamos. Entonces, ahora lo razono del otro lado, lo razono del lado no de la oportunidad financiera de que algo que no sé va a subir, sino de la oportunidad tecnológica. Digo, esto va a tener un impacto en el mundo, entonces en algún momento va a tener algo importante. En el panel anterior estaba hablando justo Martín Guerra sobre esto de que es muy difícil para los bancos como generar una oferta como interesante para las pymes, no sé, para los consumidores en general. Como que él decía que nunca se logró dar como una buena respuesta de la banca. Y hablamos un poquito el otro día contigo de esto, Camila, en la previa. ¿Cuál es, o sea, crees que con este nuevo escenario, tasas de interés que subieron y demás, puede haber una nueva oportunidad para que se generen nuevos productos? O sea, que no sea que, no sé, el 80% de los depósitos están a la vista, sin colocación, o sea, que los ahorristas puedan convertirse en inversores. Yo creo que sí, que totalmente. Soy muy optimista con ese tema. Y sobre todo creo que la fintech tiene una oportunidad grande ahí. Bien, o sea, creo que a los bancos tienen como una estructura mucho más grande y le cuesta un poco más poder adaptarse al escenario de cambio de lo que estás, así poder darle el rendimiento. Pero sí, bueno, de hecho en el broker online donde trabajo yo, estamos sacando un producto ahora, está Matías Polié, que estaba por ahí, estamos sacando un producto nuevo, donde estamos ofreciendo T-bills, bien, en donde justamente donde no hay mínimos, en donde, bueno, vos decís, bueno, puedo invertir con $2.000, $3.000, con algo que, bueno, que son inversiones que antes. Primero, invertir en T-bills hace 2 años atrás tenías un rendimiento cero, bien, y ibas a pagar más en costo de lo que ibas a hacer. Así que, primero, creo que como moraleja de ciertas cosas, creo que si bien la suba de las tasas ha golpeado mucho, bueno, y los mercados financieros el año pasado fue muy, muy malo, creo que se abren unas oportunidades nuevas, y bueno, de hecho con
Matías y con el equipo entero, hemos hablado un poco, bueno, cómo sacar jugo a eso y decir, bueno, creo que ahora podemos ofrecerles a los inversores poder invertir en instrumentos con riesgo bajo, bien con liquidez alta, y que hoy en día sí te ofrezca una tasa, por ejemplo, un T-bill un mes que te rinde un 5%, cuando hace un año y poco rendían cero. Y creo que para la fintech se le abre como un mundo mucho más oportuno para eso, para poder ofrecerle a los pequeños inversores, como habíamos hablado de eso, decir, bueno, quizás, o sea, antes el mundo estaba más de las inversiones, estaba más resguardado para inversores institucionales o con capitales grandes, y que creo que cada vez más, y que las fintech jugaron un papel muy grande en eso, en la democratización de lo que es con las inversiones y dar acceso a pequeños con inversores. Y creo que ahora poder invertir en instrumentos con rendimiento, con riesgo bajo, es una oportunidad que se nos genera ahora. Digo, si bien se nos cerraron muchas puertas en el año pasado y los mercados financieros se golpearon mucho, bien, y ha bajado, fue un año histórico en donde fue única vez, solamente 4 veces en la historia pasó que las acciones y que los bonos tuvieron un rendimiento malo, negativo, o sea, algo que pegó bastante mal, pero bueno, por otro lado también se abre oportunidad para inversiones nuevas con capital bajo y con riesgo bajo que te rinden, como te comentaba, un T-bill un 5% a un mes, que hace un año y medio era impensado y por muchos años rendían nada. Y tenías que tomar mucho más riesgo para tener una rentabilidad. Y Nicolás, ¿vos cómo pensás que puede la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial? Menos mal que me preguntaste otra cosa. Porque No, ya nos corremos de eso que se puso complicado. Muy técnico. No, ¿cómo podemos, o sea, porque ahora está todo el boom de la inteligencia artificial, obviamente los bancos, la fintech que utilizan justamente mucha tecnología para poder automatizar o hacer como propuestas también más personalizadas, porque también uno de los problemas de los bancos es que no puede estar un ejecutivo que le esté manejando la cuenta a cada uno del que quiere invertir. O sea, ¿en qué sentís capaz? Compartinos vos de las tendencias que estás viendo en inteligencia artificial que puede aprovechar el sector financiero para mejorar y bajar costos. Yo en el 2020 lo único que hablaba de coronavirus, no conseguía hablar de otro tema. En el 2023 de lo único que hablo es de inteligencia artificial, no consigo hablar de otro tema. Sí. Para resumírtelo, digamos, esto no es una revuelta, es una revolución. Es un cambio enorme lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial. Lo interesante para el mundo financiero que no es una revolución de los números, es una revolución del texto. Es decir, no es que yo voy a usar inteligencia artificial para prever mejor una serie de tiempo y dónde va a estar una acción. Digamos, no hay una revolución en ese lado. La revolución monstruosa que hay es en el manejo del texto. Y poder interactuar y conversar, digamos, con algo que no es inteligente, pero que parece muy inteligente del otro lado. Si vos decís en el mundo financiero en qué cosas me parece que puede ser y que no, digamos, en las que no es en todo lo que sea la predicción o todo lo que sea manejo de números. En lo que sí es en poder, digamos, conversar sobre instrumentos financieros, por ejemplo. Digamos, si hay, no sé, un instrumento financiero que en última instancia no deja de ser un contrato, yo puedo conversar con ese contrato y que me pueda explicar. Te lo digo, a ver, te lo saco del mundo financiero y te pongo un ejemplo, digamos, del mundo de los supermercados, algo que estamos haciendo con Tienda Inglesa, por ejemplo. Sí. Agarrás un artículo cualquiera de Tienda Inglesa, el otro día lo probamos con un aire acondicionado inverter 9000 BTU. ¿No? Eso nada más, no tenía más nada la descripción del artículo y empezamos a chatear usando inteligencia artificial sobre ese artículo. Le decíamos, ¿qué quiere decir inverter? Entonces decía, bueno, inverter quiere decir tal cosa, tal otra. Sí. Y dice, bueno, y 9000 BTU me sirve para mi cuarto. Bueno, depende del tamaño del cuarto. Bueno, el tamaño del cuarto tanto no, entonces tiene que ser de 12000 BTU y cosas por el estilo. Así que lo que yo preveo es que vamos a poder, digamos, chatear contra la información. Como si fuera, es como si tuviéramos una especie de call center vivo, digamos, para cada una de las personas. ¿Y qué pasa? Porque bueno, yo ya cuando me dijiste el texto y no los números dije, uy, tengo que cuidar mi trabajo porque el chat GPT y todos estos me van a escribir las notas, ahora va a ser un tema. Pero si fuera asesora financiera,
Vos decías que es difícil que hagan predicción, la inteligencia artificial, predicción de números, pero Es decir, que también no hay plantea un ninguna- desafío, porque yo le no puedo me refiero preguntar... que no es difícil. Lo que digo que la revolución de lo que está pasando ahora, digamos, todo lo que estamos hablando de ChatGPT y demás, no, Sí. no está nada relacionado con los números. De hecho, es Ok. bastante malo trabajando los números. Claro, eso está bueno, eso es, Es lo que decir, quería preguntarte. hay otras áreas de Porque inteligencia está- artificial, hay otras áreas que vienen trabajando alrededor de eso, pero no se ha creado una gran revolución. Esto que estamos todo el mundo hablando, no sé, de hoy, me llaman para dar charla de inteligencia artificial 3 veces por semana, digamos, es por el tema del texto. De texto. No, o sea, no no. es que yo, en este momento, si yo agarro a esta inteligencia artificial a preguntarle en dónde tengo que invertir... No, es lo peor que puedes hacer. No lo hagas. O sea, los asesores de inversión tienen larga vida, quédense tranquilos. Y vos- Igual prepárense, pero no sabemos. Y vos vas a seguir escribiendo notas tranquilamente. Bueno. Lo peor que puedes hacer, es que una nota te la escriba ChatGPT. Bueno, bien, bien. Hay esperanza. Pero sí es un gran auxiliar para que te quedes tranquila que la nota está bien escrita. Pero el que tiene que decir lo que hay que poner en la nota sos vos. Bien. Una de las cosas también que se ve mucho, esto de la multidisciplinariedad, ¿no? Tanto las tecnológicas como en las instituciones financieras en general, cada vez los equipos tienen que ser más multidisciplinarios. El ingeniero trabajando con el contador, a veces hasta con, no sé, un antropólogo. ¿Qué dirían ustedes que tiene que reforzar el ingeniero o el contador o el experto en finanzas para poder trabajar en esta nueva era en la que todo es tan complejo y todos tenemos que poner, o sea, uno tiene que entender el modelo de negocio, el otro tiene que entender la tecnología, de su experiencia? Voy yo. Yo creo que es un elemento clave, de hecho, habíamos hablado de esto un poco en la previa. Trabajo con programadores, en donde digo, yo aporto más del lado de finanzas para desarrollar una plataforma y los programadores llevan a cabo eso, ¿bien? Y creo que un elemento clave de lo que habíamos hablado es tener la capacidad de que cada uno pueda explicar lo que hace de una manera muy simple, ¿bien? Y eso creo que lo que hace que sea más transversal y que el trabajo fluya entre las dos partes, entre los diferentes skills que se vayan dando. Entonces, o sea, cuando yo estoy pensando, bueno, tenemos que crear una plataforma que vaya para tal lado, no estoy viendo cómo es el código que hay que hacerlo atrás porque no tengo ni idea cómo se está haciendo eso, ni la persona que está haciendo eso tampoco está viendo atrás exactamente cómo funciona exactamente con un instrumento, pero sí podemos ver, bueno, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta, cómo es la ejecución en el mercado. Entonces, creo que si entre las diferentes partes los simplifican y tienen la capacidad, que creo que es algo que es muy importante en toda área, en el área de la educación también es eso, creo que un educador bueno y poder trabajar con un equipo bueno también está en poder explicar algo complejo en algo simple, y eso hace que fluya bien y que fue un elemento que trato de aplicarlo y que me ha servido bien tanto digo para clase como para trabajar también con equipos en donde trabajo con programadores y con gente que está en otro rubro y bueno, y creo que ha facilitado mucho eso. Sí. Bueno, nosotros los ingenieros somos bastante cuadraditos, ¿no? Entonces tenemos bastante problema para trabajar en equipo. Pero bueno, últimamente nos hemos acostumbrado más. Digamos. Hace 20 años trabajábamos solos, no teníamos que hablar con nadie. Hablamos ingeniero con ingeniero y el mundo era feliz. No, pero creo que tiene una capacidad muy grande. De repente había programadores que están en un proyecto sobre no sé, industria financiera, después están en otra industria como automotriz y que varían de uno u otro y que tienen una capacidad muy grande para conocer el negocio en sí, y eso creo que es una capacidad muy grande, sobre todo cuando rotan de proyectos y decís, bueno, tienen que conocer un modelo de negocio nuevo y creo que tiene una capacidad mucho más de lo que creen que son de salir del cuadrado para conocer cosas nuevas. Estamos tratando de mejorar. No, pero bien, para proponer, para admiro eso realmente, porque lo veo de repente con un programador y me dice, no, yo antes estaba trabajando en otra, para desarrollar apps sobre fitness. Y decís, bueno, ¿y cómo pasaste ahora a finanzas y te tengo que explicar un mundo nuevo y de repente dentro de 2 años estás en otro mundo nuevo y hacen un switch como muy rápido en Claro. eso, que eso realmente lo admiro, lo valoro mucho, porque generalmente uno tiende a mantenerse un poco en el misma área y no tener que acomodarse y que aprender de tantas áreas tan diferentes con las particularidades que tiene. En el tema ya nos queda un poquito de tiempo para redondear, pero en el tema finanzas
¿Qué tan radicales son sus posturas con respecto a qué va a pasar con los bancos centrales, qué va a pasar con los bancos? Los bancos van a desaparecer, los bancos centrales al final se va a regular solo el mercado. ¿Cuál es su posición con respecto a esto? No sé cuál es la de él, pero te la puedo garantizar de antes que seguro la mía es más conservadora que la de él, porque él tiende a ser muy disruptivo en todo. Es una pregunta muy, muy buena. De hecho, es una pregunta que nos hacemos todos y que, digo, que sale totalmente a hablar de, bueno, si el Banco Central va a seguir funcionando en sí o no, o va a desaparecer. Yo creo que en el corto plazo no va a suceder, bien. Sí creo que se está adaptando y que ya se está haciendo, que se está adaptando a nuevos roles y que está incorporando regulaciones, por ejemplo, en el área cripto y diferentes cosas que tienen que ir ayornando y que van a ir cambiando el rol. Si me decís si soy tan, digamos, Radical. no me sale, ¿cómo? ¿Radical? Radical, exactamente, gracias. En decir si van a desaparecer o no, creo que por lo menos en el corto o mediano plazo no, pero sí creo que sí se abren unas oportunidades nuevas y que varias operaciones se van a ir dando fuera también del Banco Central como está dando hoy y que el Banco Central como lo está haciendo, generalmente un paso más atrás, como lo va haciendo, ¿no? La industria se mueve muy, muy rápido, va tomando y se va ayornando a lo que sucede y se va adaptando y creo que va a ir cambiando el rol y va tomando las tecnologías nuevas. No sabes la respuesta que tenía para eso, pero se terminó el tiempo. Me botoneó acá. No, pero algo. ¿Es verdad que sos así de radical pensar En este caso soy más conservador que Camila. No van a desaparecer los bancos, no van a desaparecer los bancos centrales, nada de eso. Te lo hago cortito, pero digamos, siempre en el avance de tecnología, cuando aparece una nueva tecnología se piensa que elimina la anterior y difícilmente se elimine la anterior. Sí la transforma. Entonces, el ejemplo más claro, digamos, el avión no eliminó el transporte de pasajeros en barcos. Es decir, los barcos que hay ahora son mucho más grandes que lo había en la época del Titanic, cuando no había aviones. ¿Tá? Ahora, lo redefinió, ¿no? Digamos, antes el que transportaba a la gente como ganado eran los barcos, ahora son los aviones, y ahora los barcos son el crucero del amor. Pero, es decir, no van a desaparecer, pero seguramente los van a redefinir. Bien. Bueno, muchas gracias a los dos por este espacio. Gracias.